Hola amigos, bienvenidos al canal Asperger en Familia. Hoy vamos a hablar de la nueva definición del síndrome de Asperger. A lo largo de los vídeos que hemos ido haciendo hasta el momento en nuestro canal, que han sido de distintas temáticas siempre dentro de lo que es el TEA o el síndrome de Asperger, ha habido muchas personas que me han preguntado, ¿es lo mismo el Asperger que el TEA? Ha habido muchas personas que me han dicho, no estás hablando bien porque el Asperger ya no existe. Y ha habido muchas personas que me han preguntado porque tienen un millón de dudas al respecto. Si bien es verdad, el síndrome de Asperger como tal, hoy ya no existe. Pero ahora vamos a ver por qué. Actualmente hay dos preguntas fundamentales en relación a esto. ¿Existe el síndrome de Asperger? Y la segunda pregunta, ¿el Asperger y el TEA es lo mismo? Bueno, pues bien, para poder ver a nivel pues del significado de la palabra o del concepto, si esto sigue utilizándose o no, nos vamos a basar en dos grandes herramientas a nivel internacional. Tengo mi chuletilla por aquí. Uno sería el DSM-5, ¿vale? Y el otro sería el CIE-11. Y esto suena un poco como a, no sé, a experimento o algo así, ¿no? Bueno, voy a contar muy bien a qué se refieren estas dos herramientas, ¿vale? Y por qué son tan importantes. La primera de ellas es el DSM-5, ¿vale? Ese es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es una herramienta americana, ¿vale? Que ha nacido allí y que tiene sus actualizaciones. La última actualización se hizo en 2013. Es como, para que me entendáis, la Biblia de todo lo que es la psiquiatría y la psicología, ¿vale? Ahí es donde viene recogido pues todos esos trastornos mentales que pueden existir a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Y por otra parte, el CIE-11 es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Y esto quien lo emite es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La última actualización de este documento fue en 2018. ¿Vale? Entonces, estas dos herramientas lo que nos ayudan es a clasificar o identificar los perfiles de salud mentales. Son dos herramientas muy importantes que engloban términos a nivel mundial para que todos los profesionales de la Tierra que utilizan o que trabajan sobre la psiquiatría y la psicología puedan hablar de unos términos que a nivel global se entiendan. Y al fin y al cabo nos referimos a eso, ¿no? A los profesionales que trabajan con este tipo de personas, ¿vale? Que son los que realmente tienen que tener propiedad de palabra para poder hablar de estos términos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en estos dos documentos, en estas dos herramientas, hasta el 2013, en el caso del DSM, el que había antes de 2013 era la versión 4 y a partir de 2013 la 5, ¿vale? Antes de 2013, pues se hablaba, en ese documento aparecía el síndrome de Asperger, ¿vale? ¿Cómo aparecía el síndrome de Asperger? Bueno, pues en este caso se hablaba del Asperger dentro del TGD, del trastorno generalizado del desarrollo. El TGD era como la familia, como el cajón desastre, donde entraban todas las enfermedades o los trastornos que tuvieran que ver con el TEA, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, con algunos otros aspectos muy relacionados, como por ejemplo el autismo, el Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el TGD no especificado y el síndrome de Rett, que hoy en día tampoco está dentro de esa clasificación. Todo eso, todos esos aspectos estaban dentro del TGD, del trastorno generalizado del desarrollo, que es como, vuelvo a repetir, como la madre, la familia madre de todos estos aspectos que le ocurren a muchas personas, ¿vale? De todas estas características que tienen muchas personas, ¿vale? Todo esto estamos hablando ahora mismo del DSM-5, ¿vale? Del DSM en este caso 4, que era la versión anterior a 2013, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se hablaba del síndrome de Asperger, como os digo, dentro del TGD existía como tal la terminología síndrome de Asperger. Entonces, antes del 2013 había personas diagnosticadas como síndrome de Asperger. A nivel formal, científico, era legal, era factible que hubiera una persona que tuviera diagnóstico de síndrome de Asperger, ¿vale? Pero a partir de 2013 salió la versión 5 y ya no aparece el síndrome de Asperger.
Además, anteriormente se hablaba de autismo leve, moderado y severo, ¿vale? Eran los 3 grados de autismo, que como digo, el autismo estaba dentro del TGD, pero aparecía diferenciado del síndrome de Asperger. O sea, dentro del TGD estaba el autismo y el síndrome de Asperger, ¿vale? Para que me entendáis, aparte de las otras definiciones que ya también os he dicho. Entonces, hasta ese momento se hablaba de eso también. ¿De qué más cositas se hablaban? Bueno, pues en el 2013 nace el DSM-5 y se engloba todo lo que es todo lo que habíamos hablado anteriormente en el TEA. Ya no se habla de autismo solamente, sino que se habla del trastorno del espectro autista, y dentro de toda esa familia vamos a meter, bueno, pues todo lo que antes teníamos, pero con otros nombres, ¿vale? Menos el síndrome de Rett, que eso sí que he leído y he estudiado, que ya no aparece dentro de ese grupo. Aparte de que ya no aparece como tal, aparece diferenciado, ¿vale? Como que tiene otras características distintas, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Así que si te gusta toda esta temática, no olvides darle a like y suscribirte al canal. A partir de ahora, como os digo, en el DSM-5 aparece que se habla ya solamente de lo que es el TEA, el trastorno del espectro autista. Y este viene diferenciado en 3 categorías. La categoría 1, que sería la relacionada con todas las personas que necesitan ayuda en todas estas características. La categoría 2, en la que ya hablamos de personas que necesitan ayuda notable. Y la categoría 3, en la que hablamos de personas que necesitan ayuda muy notable, ¿vale? Todo esto relacionado con las bases o los pilares de lo que es el autismo, ¿vale? Entonces ahí ya no hablamos de síndrome de Asperger. Podemos decir que las características que antes se utilizaban para el síndrome de Asperger, para definir a una persona que tiene síndrome de Asperger, ya están incluidas dentro de una de estas categorías, ¿vale? Dentro de lo que es el marco TEA. Por eso hoy en día hay muchas personas que dicen es que el Asperger ya no existe, es que ahora todo es TEA. Vale, pues sí, según el DSM-5 ya todo es TEA, ¿vale? Pero dentro de ese TEA pues estamos hablando de diferentes grados o categorías. Pero lo que sí tenemos clarísimo, y además se ve en los 2 documentos, es que tanto el DSM-5 como el CIE-11, los dos hablan de que hay que clasificar según la funcionalidad de la persona, y tanto en uno como en la otra herramienta coinciden en que las bases del TEA, ¿vale?, se fundamentan en 2 aspectos principalmente. El primero, las dificultades para la interacción y la comunicación social. Básico, o sea, es una cosa que además hemos visto en un vídeo anterior que yo ya he colgado hablando de las características principales del autismo, ¿vale? Entonces la primera base para definir TEA sería pues las dificultades para la interacción y la comunicación social, las dificultades para interaccionar con las demás personas y comunicarnos con ellos de una y otra manera, o sea, con todas las herramientas que cualquier ser humano puede llegar a tener. Y la segunda base, muy importante, son los intereses restringidos y los comportamientos repetitivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues son las 2 bases fundamentales para que un profesional de la psiquiatría, de la psicología o del ámbito que lo engloba pueda diagnosticar a una persona como TEA, como que tiene TEA, ¿vale? Una vez que ya se ha diagnosticado como que tiene TEA, porque tiene esas bases, ¿vale?, tiene características que están fundamentadas en esas bases, vamos a ver dentro de qué categoría o de qué nivel está. Bueno, y ahora vamos a hablar de tú a tú, ¿vale? Vamos a ver de manera mucho más llana, más clara, más sencilla a qué se refiere hasta el momento todo lo que he hablado, ¿vale? Porque hemos hablado de mucho formalismo, de muchas palabras técnicas, que las personas profesionales que trabajan en este ámbito, pues puede resultarles relativamente fácil de entender, aunque no estéis metidos en el tema del autismo. Pero sí es verdad que muchas personas que nos seguís en nuestro canal, muchísimas gracias, sois familias y sois personas que habéis llegado, entre comillas, de rebote al mundo del autismo, ¿vale? Entonces es verdad que a lo mejor CIE-11, DSM-5, trastorno del espectro autista, TGD, psiquiatría, psicología, es un poco un batiburrillo de palabras que muchas nos suenan pero no terminamos de comprenderlas. Entonces pues es normal. Nadie nace sabiéndolo todo, tenemos que aprender, y además cuando de nosotros depende la felicidad o el desarrollo de nuestro hijo, en el caso de que los que nos estéis viendo ahora mismo seáis papás, mamás, tíos, profes de niños o niñas que tienen autismo o que tienen Asperger, yo me voy a seguir refiriendo también a esa terminología y al final del vídeo lo explico, pues ponemos como que más interés, ¿no?, para aprender, y entonces bueno, lo mejor es hablar pues como si fuéramos amigos que nos intentamos explicar las cosas, ¿vale? Entonces, en general, volvemos a la duda principal, ¿vale?
existe el Asperger y el TEA es lo mismo, el autismo y el Asperger es lo mismo, el Asperger está dentro del autismo, es un tipo de autismo, son las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Ya no existe el Asperger? ¿Por qué no existe el Asperger? ¿Quien tenía un diagnóstico Asperger ya no es Asperger? ¿Se ha curado? Son las preguntas un poco brutas, ¿no?, que muchas veces nos planteamos. Entonces, bueno, ¿ha desaparecido? No. Lo que pasa es que hay dos herramientas, como hemos visto, ¿vale?, que son como los dos grandes libros o las dos grandes herramientas a nivel de psiquiatría y de psicología a nivel mundial o internacional. Una que nace de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y la otra que nace, bueno, pues en América, a través de una entidad bastante importante, y que aunan todas las características, todas las definiciones y todos los conceptos que tienen que ver con los trastornos mentales, ¿vale? Y que los aunan, o como que hacen, como te digo, como una ley, ¿vale? Como un decálogo, una ley en la que a través de ella los profesionales van a poder darle nombre a las cosas, ¿vale? Es como, no sé, para que lo entendáis, es como si en el mundo de la peluquería, ¿vale?, pues a los materiales o a las herramientas que utilizamos en la peluquería tienen un nombre, ¿vale? Pues entonces a nivel mundial tienen un nombre. Es verdad que en inglés se dicen de una manera, en francés de otra, en portugués de otra y en español de otra, pero las tijeras, o yo qué sé, es que no sé, en el mundo de la peluquería a lo mejor me pierdo un poco más, ¿no? No sé, las cuchillas que se utilizan para trasquilar, o algunos tipos de tintes, de productos que se utilizan para la decoloración, todos tienen un nombre. ¿Por qué? Porque es así como se llama, y a nivel internacional todas las personas trabajan sobre eso. Pues en el tema de la psicología y la psiquiatría, igual que las enfermedades. Ahora el famoso coronavirus, ¿vale? Pues igual, ¿no? Tiene unas características, tiene una nomenclatura y se le llama COVID-19. Pues en ese caso, para que todo el mundo mundial se entere de que se llama así. Pues en el caso de la psiquiatría y la psicología pasa exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que antes de 2013, que lo que existía era el DSM-4, vuelvo a repetir un poco para que entendáis qué era el DSM, que tengo aquí la chuletilla. Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿vale? Lo que pasa es que tiene las siglas en inglés. Pues ese manual, ¿vale?, tenía una versión hasta el 2013, que era la versión número 4. Hasta ahí se hablaba de Asperger. El Asperger estaba dentro del TGD, del Trastorno Generalizado del Desarrollo. Estaba dentro, igual que estaba dentro el autismo, pero estaban por separado dentro del TGD. No sé si me entendéis un poco. Luego quizá voy a hacer un esquema para que lo entendáis mejor. Y además, en el último documento de la OMS, el CIE 10, que era el anterior, también se hablaba de Asperger. Pero ¿qué ocurre? Que en el 2013 el DSM sacó una versión nueva, la versión 5, y ahí ya no habla de Asperger, no nombra el síndrome de Asperger, no nombra el autismo, nombra el trastorno del espectro autista, ya no habla del TGD, sino del trastorno del espectro autista, y dentro engloba todas esas categorías que antes podía haber, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como obviamente no es lo mismo una persona que tenga autismo, pues que antiguamente se le denominaba severo, a una persona que antiguamente se le denominaba síndrome de Asperger, porque no es lo mismo. Aunque lo metamos dentro del mismo saco, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacer 3 compartimentos estancos, 3 puertecitas, y dicen uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3, en función del nivel de ayuda que necesiten, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es a partir de donde tenemos que hablar. Y para eso, ya sabiendo, hemos llegado a este estado, sabiendo que así es como funciona a nivel técnico, ¿vale?, a nivel conceptual, pues vamos a hablar ahora de algunos aspectos importantes que yo creo relevantes después de haber hecho toda esta base teórica, ¿vale? Algunas conclusiones a las que llegamos. Lo primero, el aspecto a tener en cuenta número 1. Para mí es súper importante porque yo antes también los confundía un poco, ¿vale? Antes se identificaba el Asperger con el autismo de alto funcionamiento, ¿vale? El AAF. Pero hay estudios actuales que dicen que no tienen por qué tener relación, que hay personas que antes eran denominadas como síndrome de Asperger que tenían autismo de alto funcionamiento, pero que no tiene por qué. Hay personas que tienen Asperger que no tienen por qué tener autismo de alto funcionamiento. Entonces no tenemos que compararlos, ¿vale? No tenemos que
que tenemos que diferenciarlo siempre en todo momento, ¿vale? No tenemos que confundirlo, no tenemos que hacer una relación intrínseca siempre del Asperger con el autismo de alto funcionamiento. Ese es el primer aspecto a tener en cuenta. Luego, todo lo anterior ha sido producto de que el TEA tiene pues casi tantos tipos o subtipos como personas existen en el mundo. ¿Por qué? Porque ya es lo que hemos hablado en los vídeos anteriores, que una persona tenga TEA no significa que sea igual que otra persona que tiene TEA. Cada persona es un mundo, cada persona tiene un desarrollo distinto, cada persona tiene unas carencias distintas, unas dificultades distintas y además ha trabajado de distinta manera a través de terapia, a través de estimulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, categorías dentro del TEA hay tantas, casi que yo me atrevería a decir como personas en el mundo, ¿vale? Entonces, porque al final el DSM-5 ha dicho que todo es TEA y dentro hay 3 categorías, pues porque hay muchos tipos, entonces vamos a meterlos todos dentro de un saco y en función de unos baremos de categoría vamos a ponerlos en el grupo 1, grupo 2 o grupo 3, categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Esa es la siguiente. ¿Qué más cositas podemos ver? Pues la pregunta del millón. Entonces ya no existe el Asperger, ya no hay Asperger, o sea, la persona que era Asperger ya no es Asperger. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que existe, lo que pasa es que ha cambiado el nombre, ¿vale? Hay personas que antes eran denominadas como síndrome de Asperger o como que tenían síndrome de Asperger y que tenían unas características concretas y hoy en día pues siguen existiendo y siguen estando igual. El caso de mi marido, ¿no? Bueno, el caso de mi hijo no porque no había nacido, de Adri, pero el caso de mi marido sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no tiene síndrome de Asperger? Claro, lo que pasa es que ya no se define a nivel científico como síndrome de Asperger, sino quizá como TEA categoría 1, ¿vale? Vamos a ponerlo más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque suelen ser las personas, normalmente, que menos ayuda necesitan, ¿vale? Si hablamos de las categorías en función del nivel de ayuda. Pero bueno, no tiene por qué ser así al 100%, ¿vale? Hay muchas personas que antiguamente se definían como síndrome de Asperger, que a lo mejor están un poco a galope entre la categoría 1 y la 2. O sea, por eso es tan difícil realmente crear un concepto, crear una definición. Porque es que hay muchos tipos. No es que todo el mundo sea igual, tenga las mismas características. Imaginaos, por ejemplo, se me viene a la cabeza el síndrome de Down. Muchas veces pongo este ejemplo, pero es que es un ejemplo que visualmente se ve, ¿vale? Entonces, ¿todas las personas con síndrome de Down son iguales? No, hay muchos tipos de síndrome de Down. Hay muchos niveles, ¿vale? En función, pues igual de la funcionalidad que tenga la persona, de la necesidad de ayuda que tenga o no, ¿vale? Pero todos se engloban, quizá por sus rasgos físicos es muy fácil diferenciarlos, ¿vale? Se engloban dentro del síndrome de Down. Si ahí, dentro de ese grupo, es tan difícil crear esas subcategorías, imaginaos en el síndrome de Asperger, en el TEA. O sea, es muy complicado, porque además son personas que a nivel físico tú no te das cuenta que tiene TEA o que tiene síndrome de Asperger. Entonces, claro, es todavía más difícil, estamos yendo ya al nivel más interno de la mente y de cómo procesan esa información, de cómo procesan todo ese tipo de aspectos que le llegan de la vida, ¿no? Y cómo los trabajan y cómo llegan a... Quiero explicarlo con palabras muy fáciles para que lo entendáis. Cómo llegan a poder desarrollarse en el día a día teniendo los mínimos problemas posibles, ¿no? Y siendo lo más feliz posible. Entonces, claro, ¿existe el síndrome de Asperger? Claro que existe, lo que pasa es que ya no se le llama así. Existen personas que tienen características del 2013 para atrás de síndrome de Asperger, que hoy en día siguen existiendo, pero ya no se les llama así. Ahora normalmente, pues si queremos hablar correctamente y queremos ser, pues en ese sentido muy, muy estrictos, pues vamos a llamarlos TEA o personas con trastorno del espectro autista categoría 1, ¿vale? Ese es otro aspecto muy importante. ¿Y es importante este cambio de nomenclatura? Bueno, pues para mí, creo que es la pregunta también, la segunda pregunta del millón y la más importante. ¿Es importante este cambio de nomenclatura? ¿Este cambio de nombre que se le ha dado? ¿Es importante eso? Bueno, sí, es importante. Es importante, aunque yo creía que no. Y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, pues como os decía, para mí realmente hasta el momento no era relevante ese cambio de nomenclatura. De hecho, desde el primer vídeo que creé en este canal, lo primero que expliqué era que yo me iba a seguir refiriendo al síndrome de Asperger como síndrome de Asperger porque me parece que todavía desde 2013, que ya han pasado 7 años, hay muchísimas personas, muchísimos organismos oficiales y además
muy importantes a nivel internacional que siguen hablando del síndrome de Asperger, aunque ya no aparezca en esa herramienta, ¿no? En esos documentos, pero aún así se sigue hablando de ellos. Entonces hay mucha gente que llega a este nivel o a esta categoría de TEA con el nombre de síndrome de Asperger. Y me parece muy importante a saber adaptarnos a los tiempos. Si la gente lo habla y la gente habla del síndrome de Asperger, porque voy a hablar yo de autismo categoría 1, si a lo mejor eso va a llevar un poco a confusión, porque dentro del autismo categoría 1, no solamente para mí, no solamente está el Asperger, hay otros tipos de TEA. Entonces, como yo me estoy refiriendo, aunque muchos de mis vídeos hablan del TEA en general, me estoy refiriendo casi siempre a las características de lo que era el Asperger de 2013 para atrás, voy a seguir hablando del síndrome de Asperger. ¿Para qué? Para llegar a más personas, para ayudar a más personas y para que la gente que está buscando una cosa en concreto la localice rápidamente, que me parece muy importante. ¿Y por qué me parece tan importante? Pues tiene una doble cara, ¿no? En este caso. Primero, por eso mismo no me parecía relevante que se hiciera un cambio de nomenclatura, porque bueno, pues se le sigue llamando a nivel global síndrome de Asperger y ya está, aunque en la parte técnica o científica o psicológica o psiquiátrica no se hable de eso, pero me he dado cuenta de que es muy importante este cambio de nomenclatura. ¿Por qué? Bueno, pues hasta hace poquito ya he hablado con varias personas que me han hablado de lo mismo. De hecho, un vídeo anterior fue del diagnóstico, ¿vale? Uno de los vídeos anteriores que he grabado ha sido del diagnóstico TEA, del diagnóstico síndrome de Asperger, de las herramientas que se utilizan para diagnosticar. Entonces, ¿por qué es tan importante? Si para mí yo siempre he sido gran defensora de que el diagnóstico, el etiquetar, no es tan importante, sino que lo importante es detectar esas carencias, esas necesidades y trabajar sobre ellas para llegar a desarrollarnos de la manera más cómoda posible, más fácil y ser feliz en la vida, que es el fin de todo. ¿Por qué ahora no es que me retracte, pero por qué doy un paso atrás en ese sentido? Pues porque es verdad que la base, lo utópico, lo bonito, lo real, es lo que yo estoy diciendo. A nivel terapéutico del desarrollo, lo normal, lo ideal es no poner etiquetas, es basarnos en detectar las carencias que tenemos y trabajar sobre ellas. Pero es cierto que desgraciadamente dependemos en muchas ocasiones de ayudas o de recursos que nos dan el gobierno, que nos dan instituciones públicas o privadas, y para que nos lo den tenemos que llevar un papel con un diagnóstico en el que un profesional diga: este niño, esta niña o esta persona tiene un diagnóstico de tal, con un nombre y apellidos, ese diagnóstico. Entonces ahí es donde ya viene el conflicto. He hablado con personas que están solicitando algún tipo de ayuda o algún tipo de beneficio para poder trabajar con sus hijos y que se les está poniendo muchas trabas porque ese diagnóstico no es cerrado, ese diagnóstico no es claro. Entonces, ¿qué pasa? Que da lugar a interpretaciones, da lugar a la subjetividad de la persona que lo lea, de la persona que lo vea. Entonces ahí ya estamos hablando de personas, estamos hablando de seres vivos que necesitan una ayuda. Entonces no podemos basarnos, no somos, es como a mí me enseñaron en la carrera, ¿no? La educación no es igual y universal para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada niño es un mundo, cada niño en sí mismo es un universo, no un mundo. Entonces tú le vas a enseñar o lo vas a educar con unas herramientas o con unas pautas distintas al amiguito de al lado. No, los niños no son, no son camisetas que pongo a tender en un cordel y todas se secan de la misma manera. No es así, ¿vale? Entonces las personas que tienen algún tipo de trastorno tipo Asperger, tipo TEA o de este tipo, no son iguales y las necesidades que tienen no son las mismas, pero las tienen. Entonces, para mí, creo que no tendríamos que basarnos a nivel organizativo, burocrático, estatal. No debíamos basarnos, o no debería de ser tan estricto ese diagnóstico, ponerle nombre a las cosas. ¿Por qué? Porque las personas que lo están pidiendo están perdiendo mucho tiempo con toda esa burocracia. Y además, como el DSM-5 quitó de golpe el Asperger, ahora es muy difícil. Si tú dices que un niño está metido dentro del TEA categoría 1, es muy difícil saber a qué nos estamos refiriendo y qué carencias puede llegar a tener, ¿vale? Entonces, ¿es importante este cambio de nomenclatura? Pues desgraciadamente sí lo es, ¿vale? Entonces, ahí ya no me voy a meter, ¿vale? Ahí en el tema de la nomenclatura, de cómo se llama, de qué nombre le podemos poner o de qué es lo mejor,
yo ya ahí no me voy a meter, eso se lo voy a dejar a los profesionales médicos, psiquiatras y psicólogos que se encargan de todo esto y a los que redactan el DSM y los que redacten la versión 6, a la OMS y a todos los organismos internacionales. Pero sí es verdad que si tenía algo de bueno la categoría anterior como síndrome de Asperger, es que era algo muy concreto. Y dentro de esa concreción ya había un montón de personas distintas, con muchas características distintas dentro del síndrome de Asperger. Entonces imaginaos si ahora eso lo diluimos en la categoría 1 o en todo caso la categoría 2 del TEA. O sea, es difícil de clasificar, es difícil de describir. Y entonces a la hora de llevarlo a un papel escrito con un diagnóstico es difícil y puede causar muchos problemas, que es lo que ya le está pasando a muchas familias, ¿vale? Entonces para mí es muy importante. Es importante a nivel de, oye, tengo que dejar de hablar de Asperger. No me refiero a eso, pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta y hay que saber diferenciarlo. Parece una tontería para una familia nueva que llega cuando se le ha dicho que su hijo tiene TEA, y empieza a leer del Asperger, empieza a leer de la categoría 1, de la categoría 2, de la categoría 3, y está un poco perdido en todo ese mar, y al final termina diciendo, pero yo lo que quiero saber es cómo se llama. Vale, pero que tengas en cuenta, aunque tú sepas cómo se llama y qué etiqueta tiene, que tengas en cuenta todo el marco de eso, dónde se engloba, para que lo entiendas mejor, porque al fin y al cabo no es difícil, ¿vale? Si lo entiendes a grandes rasgos no es difícil. Luego la parte del detalle, eso se lo dejamos a los profesionales, ¿vale? Pero para que lo entendáis. Entonces, bueno, este último aspecto del que hemos hablado, también es importante tener en cuenta las comorbilidades, ¿vale? ¿Qué son las comorbilidades? Bueno, pues son son otro tipo de carencias o de aspectos que pueden salir o que pueden venir desembocados por el primer trastorno. A nivel técnico se habla de presencia de uno o más trastornos, además del trastorno primario. Es decir, ¿qué les pasa a las personas que tienen síndrome de Asperger? Bueno, pues pueden tener ansiedad, pueden sufrir de depresión, de falta de trastornos del sueño, ¿vale? Eso son las comorbilidades, ¿vale? Son otras cosas que te pasan debido a una primera causa. Entonces, es importante las comorbilidades para crear un diagnóstico, para poder detectar qué carencias tiene una persona y trabajarlas. Por supuesto que sí. Son como los afluentes de ese río, ¿no? Que van saliendo. Son importantes, claro que son importantes, porque afectan a la persona. Entonces también las tenemos que trabajar. Y bueno, resumiendo un poco, si nos preguntamos dónde estaría englobado ahora mismo el Asperger, bueno, pues estaría quizás en la categoría 1, ¿no? De ese TEA, que ha definido el DSM-5, y dentro del CIE-11, del documento que creó la Organización Mundial de la Salud, pues dice que quizá puede estar relacionado como el TEA sin déficit intelectual o el TEA sin discapacidad intelectual asociada, ¿vale? Eso tendría para mí unos matices, ¿no? Y también viendo en qué etapa de la evolución de la persona esté, ¿vale? En qué etapa evolutiva. Pero bueno, a grandes rasgos, pues el Asperger estaría más o menos en la categoría 1 del TEA, ¿vale? Y bueno, se definiría eso como un TEA que no tiene una discapacidad intelectual, ¿vale? Que no tiene problemas cognitivos en ese sentido. Al fin y al cabo, ¿podemos hablar de Asperger hoy en día? ¿Se puede seguir hablando de Asperger? Bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque se habla realmente de una denominación social del Asperger por cuestión de identidad, por cuestión de pertenencia al grupo. Hay muchas personas que antes del 2013 ya habían sido diagnosticadas, que por fin, a lo mejor adultos, ¿no? Llevan toda su vida siendo los raritos del cole, los raritos del barrio, y te dicen, oye, un profesional te dice, no, mira, no eres rarito, tú eres una persona que tiene estas características se llaman síndrome de Asperger, hay muchas personas como tú, y dices, ostras, me he quitado un lastre, no soy el único. Hay personas como yo. Y ahora de repente llega el DSM-5 y te dice, mira que no, que el Asperger no. Y dices tú, después de tanto tiempo, ¿cómo que ahora ya no soy síndrome de Asperger? Sí, lo eres. Y hay muchas personas que siguen refiriéndose al síndrome de Asperger pues por esa identidad, por esa pertenencia al grupo, que les ayuda a estar en contacto con personas que tienen características muy similares a ellos, con familias, en el caso de las familias que estamos con hijos, ¿no? Que tienen síndrome de Asperger, TEA categoría 1. Que estamos intentando buscar explicaciones o que estamos intentando buscar soluciones, alternativas, herramientas de trabajo para que nuestros hijos se desarrollen correctamente, y entonces pues no nos vamos a diluir en todo lo que es el TEA. Necesitamos sentirnos dentro de un grupo de personas que ya tienen esas características. Necesitamos estar en contacto con
con profesionales que ya trabajan con esas características concretas. Y entonces, ¿es importante seguir hablando del Asperger? Pues para mí, sí. ¿Vale? Como eso, como identidad de grupo, como denominación social, no como una denominación científica real, pero sí como una denominación social, ¿vale? No sé cómo explicarlo, como una característica, como una definición de una palabra o de un concepto a nivel social. Es como cuando la RAE de repente dice, no sé, que una palabra se dice tanto, que antes no estaba en el diccionario, pero se dice tanto, la gente la utiliza tanto que al final la mete en el diccionario. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente utiliza esa palabra. Entonces, como hoy en día todavía Asperger se utiliza como tal, ¿vale? Yo voy a seguir hablando de Asperger. Y espero que con este vídeo se hayan despejado muchas dudas de muchas personas que me han hablado, que me han dicho, oye, que te estás equivocando, que el Asperger ya no existe. Bueno, pues vale, no existe como tal dentro de la Biblia de la psiquiatría, ¿vale? Pero sí es cierto que hay personas que tienen esas características concretas que están dentro de un nivel, de una categoría del TEA, y que siguen existiendo y que van a seguir existiendo y que tenemos que trabajar con ellas para que se desarrollen correctamente y lo más feliz posible. Entonces, para mí, se tiene que seguir hablando del síndrome de Asperger, me parece muy básico. Además, bueno, la mejor referencia de todo esto es que este documento no apareció ayer. Este documento se abrió el año 2013. 2013, estamos en 2020, han pasado 7 años y la gente sigue hablando de síndrome de Asperger. Por algo será, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, es un tema un poco complicado a nivel conceptual, a nivel científico, ¿vale? Pero me parece muy importante que hayamos hablado de él. Muchísimas personas no tenían idea de por qué ya no se habla de Asperger, de por qué todo es ahora autismo, ¿vale? Y bueno, creo que con estas bases a lo mejor os ha servido de ayuda, o eso espero, para que podáis entender un poquito mejor toda esta nomenclatura y sobre todo darle el significado y la importancia que tiene, yo creo que básicamente para todo el tema burocrático, ¿no? De diagnóstico cerrado por parte del profesional, ¿vale? Para entenderlo mejor. Así que nada, no me alargo mucho más, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna cosita que decirme, dejadlas en los comentarios. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete al canal y así vas a aprender un montón de cosas más de la familia Asperger. Chao.